Buenos días con todos, bienvenidos. Hoy es martes 6 de octubre a las 11 de la mañana. Es un placer para mí, como CEO de Grupo Ecos, presentar este panel tan relevante que tenemos el día de hoy. El CFO panel, el Chief Financial Officer, las herramientas del futuro en una crisis actual como la que vivimos en pandemia. Bueno, siempre esta función ha sido relevante en el poder echar para adelante los negocios, hacer que estos negocios vayan creciendo, que estos negocios sean perfectamente monitoreados, el tema de la eficiencia, lo que sucede con los riesgos que asumimos día a día los empresarios, el poder analizar el entorno y otras cosas que veremos hoy día, pero también complementado con lo que tienen que ser estas competencias a futuro en la nueva realidad, cómo ha cambiado el futuro. Y para eso les voy a dar unas breves indicaciones de cómo vamos a llevar adelante este panel, no sin antes dar las gracias, evidentemente, a Oracle, que es el presentador de este panel. Oracle es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube y locales, una empresa americana, primera en base de datos, y es séptima a nivel mundial en lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Así es que es un placer compartir esta gran iniciativa de Oracle para con todos los empresarios y personas que están conectados el día de hoy. Les doy la bienvenida a este CFO panel a los siguientes ejecutivos de excepción que me acompañan el día de hoy. Tenemos a Alejandro Aguirre, quien es el Business Transformation Manager de Oracle Colombia. Bienvenido, Alejandro. Es un gusto tenerte aquí esta mañana. Y también a Javier Páez, el director corporativo de finanzas de Grupo Industrial Graiman, uno de los grupos líderes en industria ecuatoriana con sede en la ciudad de Cuenca. Así es que pasamos a las indicaciones generales. Tenemos este panel que va a tener una duración de 1 hora. Los micrófonos de los asistentes estarán en mute para evitar problemas de interferencias. Podrán escribir todas sus inquietudes en el chat que tienen paralelo a la derecha en una columna para todas las inquietudes a fin de que tanto los participantes como el público pueda ver cuáles son sus inquietudes, recibir feedback y poder tener de esta forma una conversación mucho más fluida. El chat estará habilitado, como ya lo dije, al final del webinar se realizará un breve sondeo para medir la utilidad de la conferencia y también para que nos comenten qué más les gustaría escuchar a futuro. Eso siempre les servirá a Oracle y también nos servirá a nosotros en Revista Ecos. Este evento se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex. Así es que vamos a empezar con 10 minutos en los cuales voy a dar una breve conceptualización de qué es lo que está pasando con la economía, qué creemos desde la redacción de Revista Ecos, qué es lo que va a suceder también con la empresa privada, lo que va a suceder con la economía en estos tiempos tan turbulentos y esta recuperación, este volver a una nueva realidad. También hablar un poquito de economía, pero luego nos concentraremos ya en las habilidades que tiene que tener un CFO para llevar adelante los negocios con mayor eficiencia. Así es que dicho esto, compartirles brevemente el contexto que estamos viviendo en el país y en la región. Bueno, en el Ecuador básicamente sentimos una economía compleja por varias situaciones. La primera situación es evidentemente una caída fuerte en las ventas y una contracción estimada para fin de año de aproximadamente los más conservadores entre el 10% y los menos conservadores entre el 15% del PIB. Esa contracción evidentemente hace que se produzca una caída principalmente en el empleo. Si bien es cierto, el empleo ya venía y los indicadores macros venían complicados prepandemia, porque no olvidemos que ya teníamos un indicador de que la población económicamente activa apenas estaba con un empleo pleno de alrededor del 38%. Eso se viene cayendo y según cifras del INEC, al mes de junio teníamos una caída, por decirlo menos estrepitosa, con cifras del 16,8%. Cuando el empleo cae en esa magnitud, quiere decir que todo el resto de personas están desempleadas y en este caso o están a su vez
tienen un empleo, tienen una actividad informal que no tiene seguridad social y también adolece de un empleo estable. Ahora, esta caída drástica se contrasta con las cifras. Hemos visto que el Ministerio de Trabajo se reportan alrededor de 500,000 finiquitos, lo cual es preocupante, pero cuando se mide la población económicamente activa, la encuesta toma en consideración otras cosas. Pero sin duda estaremos con una pérdida de empleos de como 1 millón de empleos. También tenemos un gravísimo problema en el gasto público. El gasto público, y aquí cuando nosotros conversamos con los empresarios viene la primera inquietud. Los empresarios piensan en los sondeos que hemos realizado que el sector público no está haciendo el mismo esfuerzo que el privado, no está acompañando ese esfuerzo. En el privado hemos visto un cierto ajuste, un ajuste en cuanto a bajar las estructuras, hacer más eficientes las estructuras, en algunos casos muy penosamente ha habido que hacer recortes de personal, pero también ha existido un esfuerzo de los ejecutivos, de los equipos gerenciales y de otros niveles en las organizaciones para ajustar también los salarios. Eso con el ordenamiento jurídico que está a disposición, que es la ley humanitaria. Sin embargo, de aquello, en la función pública vemos que el gasto que en los últimos 12 años, para que tengamos una idea, creció entre 7,000 millones a 33,000 millones del presupuesto general del Estado. Y de eso, la nómina del Estado es como 10,000 millones, lo que está a niveles del 10% del PIB, superior a otros países de la región, han puesto en un serio riesgo porque los ingresos no han sido suficientes para cubrir esto y se ha ido generando unos déficits fiscales recurrentes. Esto complicado inclusive a los últimos periodos por una caída importante en el precio del crudo, del WTI, lo cual es un producto, un commodity de exportación ecuatoriana que es uno de los factores de respaldo fundamental de la economía. Entonces, dicho esto, lo que se produce con la contracción de la economía en el sector privado es que evidentemente con la pandemia, sumado a esta crisis que teníamos de déficit, donde la economía ecuatoriana lo que ha tenido para financiar esto es recurrir a deuda, vemos cómo el endeudamiento ha subido de una forma vertiginosa desde el año 2007 hasta ahora. Estamos hablando de que el endeudamiento con los últimos desembolsos que están comprometidos por el Fondo Monetario Internacional y con los créditos de China nuevos estaría llegando a niveles del 60%. Ya tenemos también conocimiento de las condiciones de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y de los primeros desembolsos que serían hasta el mes de diciembre. Sin embargo, si es que entrasen esos 4,000 millones del fondo más los 2,000 de China, lo que quedaría nada más por ejecutar a futuro son 2,500 millones del fondo, lo que haría pensar que estaría comprometido el futuro. También sumado a algunos argumentos no menores, como por ejemplo la venta anticipada de petróleo de Crudo Oriente. Cuando se hace operaciones de venta anticipada de petróleo, lo que se está haciendo es patear la pelotita de la crisis hacia adelante para que otro la solucione. Pero el próximo año, en el siguiente ejercicio, la dificultad es que no tendrás de ejecución de esos ingresos y eso puede seguir constituyendo un problema. Como decía, ¿cuál es el reflejo de esto? Que en la economía ecuatoriana, en el sector privado, las ventas también se vienen contrayendo de una forma importante. Para que tengan una idea, en el último ranking empresarial tenemos el dato de que en el Ecuador las empresas venden alrededor de 140,000 millones al año y esto se estaría contrayendo un 20%. Eso implica menores fuentes de empleo y también implica definitivamente que la economía está parada con el aislamiento, la economía no está funcionando, entonces tenemos que ver la forma de regresar a la actividad lo más pronto posible, regresar a una actividad debidamente organizada. En puesto este contexto a funcionar, ahora sí quiero empezar con mis invitados. Entonces voy a empezar con Alejandro. Alejandro, bienvenido, qué gusto, ¿cómo estás? Ricardo, un gusto. Gracias por invitarnos y por facilitar este espacio. Estoy muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, dentro de lo que hemos dicho, el papel evidentemente de un CFO, de un financiero de una compañía, se vuelve más relevante que nunca, porque evidentemente vemos que existe escasez, vemos que las empresas
no quiebran por un nivel patrimonial necesariamente, sino las empresas se complican principalmente por temas de liquidez. Se complican por temas de liquidez, los financieros se vuelven cada vez más importantes, pero se vuelven importantes y toman un rol fundamental porque el financiero, como tiene que ser visto hoy y a futuro, no es como era antes, que era, como decía Michael Porter, esa área de apoyo que lo único que hacía es dar un apoyo generando presupuestos, hacer seguimiento a los presupuestos, por ahí sacando los estados financieros, teniendo los mayores, recomendando algunas decisiones, manejando el financiamiento con los bancos, etcétera. Hoy en día se entiende al CFO con otras competencias. Por ejemplo, el tema de la innovación. ¿Cómo promover innovación en una compañía? Porque muchas veces he hablado con ejecutivos de las empresas y todas hablan de que uno de los valores corporativos es la innovación. Pero en el momento que les pregunto, bueno, ¿y cómo la promueven? ¿Cómo ven el tema de que sean ideas nuevas, útiles, tanto para evitar los costos, hacer más eficiente, o para promover las ventas, promover el flujo, levantar el equity de la compañía, etcétera? ¿Y cómo es que hacen, cómo trabajan con las áreas financieras para poder monetizar este tema? Es decir, para poder identificar la factibilidad de la innovación. Comencemos por ahí, Alejandro, que es un tema que todos estamos hablando. Disrupción, reinvención, innovación para ser los que marquemos la diferencia en el mercado. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Ricardo. Mira, yo creo que ahí tocaste varios puntos. Quiero empezar por dónde está el rol hoy del CFO. Y creo que hoy el rol cambió sustancialmente, como tú dices, pasó de ser la persona de cifras a ser hoy el copiloto del avión, del copiloto que le da contexto a las cifras para poder tomar las decisiones adecuadas. Eso es, digamos, en primera medida, creo que hoy más que nunca ese rol es relevante porque es la persona llamada a gestar la transformación en las empresas, ¿vale? Un segundo punto es cómo empezamos a hacer innovación y voy a tomar ese marco que diste de las etapas que nos trajo esta pandemia, de una etapa de supervivencia, una etapa de recuperación y una etapa de crecimiento, porque en cada una de esas etapas el rol va a ser diferente, ¿ok? Y el aplicar la innovación también va a ser diferente. En esta etapa de supervivencia, lo primero es los financieros tienen que garantizar es cómo crecer desde la incertidumbre. Y crecer desde la incertidumbre se traduce en simplemente poder tener visibilidad de la información en tiempo real. Ahí la innovación es simple, es cómo logro acceder a la información en tiempo real y a tener fuentes únicas de datos que me permitan hacer simulaciones referentes a mi fuerza laboral, a disrupciones en mi cadena de abastecimiento, cómo está mi posición de caja, cómo está la salud de los colaboradores de la empresa. Son temas simples para pasar, digamos, esta primera etapa que, según varios estudios, pues probablemente ya algunas empresas están saliendo, otras van a estar hasta el primer trimestre del año entrante. La segunda etapa, que creo que es la más importante, que ya es la de recuperación y donde va a estar ya lo más importante es cómo redefino mi modelo de negocio. Y ahí es donde va a estar la innovación. La innovación va a estar en retar lo convencional. Y retar lo convencional yo tengo enmarcado en cuatro cosas principalmente. En procesos, en gente, en tecnología y en liderazgo. Y en procesos es empezar por retar lo estándar. Muchas veces la gente, digamos, se mide por cuántos Excel es capaz de procesar y no cuánto conocimiento puede agregar. O simplemente dicen, hombre, yo tengo un proceso de cierre financiero y la mayoría de empresas en Latinoamérica cierran en 15 días y dicen, está bien, pero resulta que ya hay empresas que están cerrando en 11 días. En Oracle estamos cerrando en 11 días y tenemos como proyecto poder llegar a un cierre financiero del periodo de estados financieros de un día. Son procesos que uno usualmente no se cuestiona por qué debería cambiar, porque uno dice son muy transaccionales, son muy estándares, pero hay una ventaja competitiva muy grande porque en la medida que yo tengo mi información más rápido, con una sola fuente de la verdad puedo tomar mejores decisiones. Digamos, entonces, por eso les digo, lo primero es retar los procesos y retarlo simple. Lo segundo es retar la gente. Hoy tenemos que ser competitivos y tenemos que ser productivos. Desafortunadamente Latinoamérica es una de las regiones menos competitivas a nivel mundial y tenemos que velar porque nuestros empleados empiecen ya a agregar valor desde el conocimiento y no cuántas transacciones pueden procesar o cuántos Exceles pueden pasar por ello. Tenemos que velar porque nuestros empleados sean cada vez más competitivos y tengan conocimiento porque estamos en la economía del conocimiento actualmente. ¿Vale? Viene el tercer componente que es la tecnología.
Y desde ese punto de vista, digamos, la innovación viene en cómo puedo traer sistemas de última generación a mi empresa. Son sistemas de última generación, sistemas que me eliminen el riesgo de obsolescencia tecnológica, que yo no tenga que mi función no sea estar implementando o manteniendo soluciones de TI, sino utilizando soluciones de TI y sacando su máximo beneficio. Soluciones que sean seguras, porque también hoy, digamos, todo el tema de ciberseguridad está cobrando relevancia. Ojalá la nube. Y soluciones que tengan capacidades de tecnologías emergentes que me permitan, por ejemplo, hacer gastos conversacionales, que permitan que cada vez la gente pueda dedicar en su día a día, reducir el número de tareas operativas, a dedicarse a tareas de mucho más valor para generar nuevos modelos de negocio. ¿Vale? Y el último componente, yo te diría, es un tema de liderazgo. Hoy en día muchas empresas, digamos, el CFO, como te decía, es el copiloto, es quien tiene que llamar a la empresa a gestar el cambio. En ese tema de liderazgo tiene que crear un ambiente para que la gente tenga confianza. Se pueda equivocar cuando esté tratando de hacer las cosas diferentes. Eso es muy válido. Fallar en este tiempo va a ser importante, pero que la gente pueda fallar porque está buscando reinventarse, hacer cosas diferentes. Y lo más importante, no tratar siempre de adaptar las cosas a la medida para las empresas, sino de adoptar. Hay ya muchas empresas que están teniendo buenas prácticas, las soluciones tecnológicas las traen, entonces apuntar a eso. Y como te digo, sobre todo ser el copiloto del avión junto al gerente general de la compañía. Alejandro, tú has citado cosas muy importantes, retar lo convencional. Yo siempre digo que este es un desafío de todos los ejecutivos y de todas las personas que integramos una compañía, si queremos que esté integrada por gente de calidad. ¿Qué es esto de retar lo convencional? Siempre cuestionarse las cosas. Tres de nuestras principales empresas. Estamos también en el sector automotriz, tenemos una integración vertical importante con otras empresas y una diversificación incluso hasta centros comerciales, brokers de seguros, tenemos la franquicia Sport Planet. Entonces, básicamente es un mundo, yo diría, bastante diverso. Cada empresa, cada unidad de negocio tiene su propia dinámica. Y acá la clave, digamos, desde la perspectiva del rol de finanzas ha sido lograr un buen balance yo diría que en tres componentes, ¿sí? Uno, claramente, este componente de eficiencia, que es un tema que lo voy a profundizar en base a tu pregunta de la tecnología, ¿sí? Y tienes que lograr un balance de este tema de eficiencia con también el control, que es otra lista muy importante en la función financiera, ¿sí? Y por último, te diría en la capacidad de ser lo que Alejandro decía, ¿verdad? Un copiloto de los negocios o lo que nosotros le ponemos en nuestra visión financiera como el asesoramiento para lograr un mejor desempeño o un crecimiento rentable. Entonces, esos son los tres elementos, digamos, del triángulo que hay que balancear y que hay que balancear correctamente, porque si te enfocas mucho en una arista, ¿sí? Por ejemplo, mucho enfoque en eficiencia, puedes perder control y puedes meter a la compañía en riesgos importantes. Entonces, nuestro rol como financieros está lograr ese balance y obviamente tenemos que tener, digamos, como parte de nuestro interés diario, en buscar esas eficiencias. Sí, hoy día yo creo que la tecnología ha dado pasos muy importantes y importantes desde diferentes aristas. El primero es importante en temas de costo. Hoy día la tecnología está disponible, sí, y no implica hacer un proyecto gigantesco, como decía hace un momento Alejandro, ¿verdad? No es cuestión de revolucionar todo de un solo golpe y puedes hacer muchas mejoras incrementales si es que el negocio tiene puntualmente dolores. Y esas mejoras incrementales son las que nosotros hemos visto como un camino inicial, ¿sí? Entonces nosotros empezamos hace algunos años con el tema de automatización de nuestros procesos con la robótica, que es RPA, un tema que está muy de moda. Son costos ya muy accesibles y que te permiten de alguna forma hacer que tu equipo deje de hacer esa tarea rutinaria, ¿verdad? Repetitiva, y que te permita ir un poco hacia lo que tú mencionas, ¿verdad? Hacia poner equipo, hacer análisis de cómo nos está impactando el costo laboral, cómo nos está impactando, digamos, el hecho de tener muchos costos fijos, en nuestro caso de industrias, cómo hacemos para variabilizar estos componentes y que mañana, en caso de que, por ejemplo, las ventas bajan, cómo se autoadapta un poco la empresa. Y de alguna forma tratar de ser más rápidos en la información que proveemos a nuestros clientes internos, que finalmente son los gerentes de las empresas, los comerciales, la gente que está en el día a día haciendo frontis en el negocio, ¿verdad? Y ahí yo te diría que la gente ya no busca mucho el típico reporte de qué pasó ayer. Lo que están buscando es qué va a pasar mañana y en los próximos días. Entonces tenemos que ser súper activos en dar esa información.
Javier, una cosa que creo que es importante, cuando vemos el rol del financiero y hacemos distintas mediciones o conversamos y recibimos feedback de los empresarios, sobre todo, siempre se piensa que el financiero está muy preocupado en la parte que tú decías, en el control financiero, en el control de los costos, en el control de los presupuestos, y en una pandemia como esta más aún. Sin embargo, y te digo porque hemos hecho encuestas, entonces dicen hoy es momento de asegurar las cosas, de pagar la nómina, de estar sumamente cautos en lo que pasa a futuro, pero también existe la visión de que en grandes crisis hay grandes oportunidades. Y ahí es donde se ve el talento que tiene un financiero para pensar de una forma estratégica. Entonces, ¿cómo tenemos financieros que cada vez entiendan más de los negocios, entiendan más sobre el modelo y no solamente sobre el control, sobre las herramientas propias de la actividad? Lo que un poco vemos los financieros. Yo creo que la gente me identifica mucho en el negocio de la comunicación, pero realmente mi posgrado es en finanzas en el TEC de Monterrey y vengo de esta arista, de los financieros, muy controladores, muy de presupuestos, muy de tener la sensibilización de las cosas, la sensibilidad del proyecto, la factibilidad y hacer el seguimiento a los números. Pero ahí viene este nuevo financiero que tiene que ser más estratégico. Es el financiero que se Correcto. sienta con el de mercadeo y entiende de mercadeo, que se sienta con el de recursos humanos y entiende lo que pasa en el departamento de recursos humanos con el talento humano, que se sienta con el de sistemas y entiende cuál es el valor agregado. Por eso es que uno empieza a pensar, cada vez las personas tenemos que ser los ejecutivos del futuro, tienen que ser multidisciplinarios, porque por ejemplo ahora un CFO o un CEO o un chico de operaciones, etcétera, que no entiende de tecnología o que no entiende de retención de talento o que no entiende de cómo funciona el mercadeo para no cerrar la llave y poder seguir operando y quitarle esos dólares de share que te quieres ganar de participación del mercado para aprovechar las crisis. ¿Cómo ves esta visión, Javier? Y luego quisiera también topar ese tema con Alejandro, porque es uno que permanentemente nos dicen los ejecutivos, los empresarios, quiero financieros con otro rol, con otro chip, más abiertos hacia el negocio, esto, otro, cuidando los riesgos efectivamente y como dicen, ni mucho que le queme al santo, ni poco que no le alumbre, pero por ahí va el tema. ¿Qué me dirías, Javier y Sí, Alejandro? a ver, mira, Ricardo, yo te diría que el tema de las finanzas tradicionales, que son un poco las que tú enfocas, ¿verdad? El tema de transaccionalidad fuerte, el tema de cumplimiento y control, ese es un tema que digamos, podemos ver que ya no es lo que están interesados los negocios, pero no hay que, digamos, malentender esta frase, ¿verdad? Básicamente, ese es nuestro qualifier o nuestra característica básica. Es una base que no podemos renunciar y es una base sobre lo que debemos construir el resto. Entonces, esto tenemos que garantizarlo sí o sí. Si no garantizamos eso, nos despiden, básicamente. Pero esa no es la parte que al negocio le interesa y con la cual va a ser más crecimiento, más ventas o más rentabilidad, ¿verdad? Finalmente, esa simplemente es una base. Entonces, como yo te decía, hay la otra arista de esto que es cómo logramos que el negocio se desempeñe mejor, cómo logramos hacer que ser ese copiloto que mencionaba Alejandro. Entonces, nosotros tenemos hoy en nuestro departamento financiero la idea de que antes había 80% del trabajo de los financieros que estaba orientado a este tema de transaccional, ¿verdad? A la fábrica de finanzas. Y hoy este 80% tiene que cambiarse para realmente ser máximo un 40-50% y el restante 50% ser equipo que está de forma transversal colaborando con el negocio para buscar ideas. Y ahí en donde creo yo que podemos tener mayor influencia y en donde estamos trabajando, te diría, de forma más acelerada desde que hubo la pandemia. En realidad, en ver cómo reestructuramos ciertos negocios, sí, cómo somos más, digamos, atentos a responder pedidos ad hoc que tienen los negocios, es decir, mira, necesito una valoración de esta parte del negocio, necesito hacer una evaluación de qué pasa si fusionamos esto. Necesitamos pensar en nuevas oportunidades de simplificar nuestros esquemas societarios. Necesitamos ver la posibilidad de en dónde están esas ventas potenciales y hacer más análisis precisos de la rentabilidad, por ejemplo, por cada producto, llegando hasta la línea final. Entonces, la idea de esto finalmente es lograr tener información que, como tú mencionas, ya no es exclusivamente financiera, ¿sí?
Y ahí yo creo que los mejores profesores de los no financieros, digamos así, y los mejores profesores también de los financieros que están dentro de la empresa, son esas personas que tienen el expertise en cada área, que al transmitir este conocimiento, ¿verdad? Y al tener la posibilidad de colaborar, generan ideas. Y este círculo hay que meterle al final de cuentas en el propósito que tiene tu organización y ver cómo le plasmamos en planes estratégicos para los próximos 3, 5 años. ¿Verdad? Yo creo que ahí está el gran valor y ese valor de darle siempre el toque de cuánto va a impactar esto en los estados de resultados o en el balance de la empresa para ver qué también está nuestra estructura. Entonces, nuestro rol está ahí, está en esa capacidad de ser un equipo transversal, porque finalmente finanzas lo que sí logra tener es una visión integral del negocio, ¿verdad? Ve el 100% de la operación y eso nos ayuda a estar presentes en esos foros y dar ideas para los negocios. Alejandro, hablando de este tema de transformación, hablando de lo que estamos viendo ya de la planificación que se necesita, ahora va a ser un duro ejercicio. En estos duros ejercicios, la data, ¿qué papel juega? Es la pregunta que también nos hacemos muchos, porque normalmente cuando hacíamos una planificación estratégica, teníamos esta base de decir que hacíamos una retrospección de las cifras, teníamos una cierta trazabilidad y con eso de que había sucedido en los últimos años, un poco componíamos el futuro. A mayor data hacia el pasado, teníamos un forecast o una proyección más estable, por así decirlo, y podíamos ir con unos números mayores. Hoy en día, ¿qué rol juega toda esa información cuando estamos en un proceso de pandemia donde todas las cifras están trastocadas, etcétera? Entonces, ¿cómo estás viendo tú este nuevo ejercicio de planificación y qué recomendaciones les puedes dar a todos los empresarios y a la gente que nos está escuchando ahora que se vienen meses de octubre que normalmente estaríamos planificando el presupuesto de ventas, el presupuesto de las inversiones, del retorno sobre las mismas, analizar el headcount de la compañía, las nuevas líneas de negocio, la innovación que vamos a implementar? ¿Qué crees que va a pasar hoy en día con estos ejercicios y qué es lo que sienten? ¿Las empresas están preocupadas en planificar, están preocupadas en esto o la dinámica por ahora por lo menos ha cambiado y estamos viviendo el día a día? Mira, ahí Ricardo hiciste varias preguntas. Empecemos por hablar del rol de la data. Definitivamente la data va a ser el nuevo petróleo y va a ser muy importante, sobre todo para el financiero, porque su core justamente es extraer la data y el financiero va a tener que tener ese rol de la persona que va a poder identificar rápidamente dónde está la data de valor para la compañía y como te digo, que venga de una sola fuente de verdad va a ser muy importante. Lo segundo va a ser cómo utilizo esa data para anticiparme a los cambios de mercado que vienen. Y tomando lo que decía Javier, ahí va a ser muy importante ese financiero, como decía Javier, sea socio de todos sus otros pares, de recursos humanos, del comercial, incluso el financiero que va y habla con el cliente y entiende el negocio. Puntualmente acá en Oracle, por ejemplo, nuestro financiero en Latinoamérica muchas veces nos acompaña a la calle y eso es muy valioso para que ellos también tomen decisiones y entiendan hacia dónde va el negocio. ¿Y qué viene en este tema de planificación ahorita? Mira, yo creo que va a ser muy importante, uno, que destinemos, que hagamos presupuestos mucho más flexibles, mucho más a corto plazo, porque van a ser presupuestos muy dinámicos, sobre todo en esta etapa de nueva normalidad que vamos a empezar a vivir en los próximos meses o que ya estamos viviendo en muchos países. Dos, presupuestos de los financieros garanticen que haya dinero para investigación y desarrollo y para innovación en nuevos modelos de negocio, porque si algo trajo bueno esta pandemia es que aceleró cambios disruptivos que estamos esperando y este es el momento de empezar a construir los nuevos modelos de negocio. Entonces creo que el financiero en estos presupuestos que vienen va a tener que velar porque la plata para armar esa nueva estructura esté. Y un tema muy importante también es que no solo el dinero, sino también el tiempo de la gente, que puedan liberar tiempo de su gente de tareas operativas para que su gente se dedique a tareas de mucho más de análisis de oportunidades y riesgo. Y te doy un ejemplo puntual acá en Oracle. Nosotros en el último, más o menos en los últimos 24 meses, hemos liberado el 10% de las personas que teníamos en temas financieros transaccionales
Y hoy estas personas están netamente dedicadas a encontrar nuevas oportunidades y encontrar nuevos riesgos, porque esta pandemia es un riesgo que se materializó, pero como esto viene, probablemente van a venir muchos otros riesgos a futuro. Esto va a ser cada vez más común, este tipo de situaciones. Muy interesante, Alejandro. Ojalá que la data no sea el nuevo petróleo, porque en el Ecuador nos jodimos si eso pasa, porque como lo han utilizado tan mal, eso sería una perdición. Eso solamente es una bromita nada más, pero en el fondo, ojalá esa data se utilice de mejor manera de lo que se ha utilizado el petróleo. Estamos seguros que así va a ser. Javier. Una de las cosas fundamentales que vemos es la monetización de los negocios. Cuando hacemos análisis de las empresas, vemos que existe todavía una forma precaria de trabajar, sobre todo con las ventas. Cada vez estamos hablando que queremos más personas, como dijo Alejandro, más preocupadas en el negocio, en la generación, en la ejecución del modelo de negocio, en la generación de valor hacia los clientes, en añadir ese valor y sobre todo en tener gente que esté en capacidad de entender la propuesta de valor y los atributos de esa propuesta de valor para poderlos canalizar de buena manera, con la tecnología adecuada, etcétera. En ventas vemos que todavía el manejo es un poco precario, sobre todo en la venta que es un poquito más consultiva, entendiéndose esto por una venta de productos con más alto valor agregado que unos commodities, por decirlo así. Entonces, ¿cómo el financiero empieza a adaptarse y a trabajar en temas importantes y relevantes que tiene que ver como el pipeline de ventas, el embudo de ventas, el forecast, para justamente poder hacer una predicción mucho más acertada de lo que esto sucede y con eso ir adaptando las decisiones hacia lo que serán las fuentes en la cobranza, los flujos los cuales va a tener la compañía con mayor certeza, Javier, cosa muy importante que siempre nos preguntan los empresarios. Sí, es una pregunta excelente y compleja de responder, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma la monetización es un tema que requiere un poco lo que Alejandro menciona, ¿verdad? Requiere mucha data. La monetización es un proceso que tiene una complejidad estructural porque tienes que entender muy bien cuál es ese driver que va a permitir convertir un potencial servicio que la gente realmente te lo quiera pagar. Entonces ahí entra, yo creo que entra la tecnología como una, digamos, un elemento básico y un habilitador que permita capturar toda esta información, ¿verdad? Y todo este pensamiento de los clientes para ver cómo lo logras plasmar dentro de tu plan de ventas y de alguna forma entender cómo estos drivers son los que debemos apuntar. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros somos muy industria, ¿verdad? Hoy día tenemos un core muy de bienes, de venta de bienes duros, que muchas veces la gente necesita ver. Pero conforme hemos avanzado en este periodo, ¿verdad? Y conforme se achica también de alguna forma el mercado en épocas difíciles como estas, empezamos a ver el valor que existen en los servicios. Entonces, hoy día cada vez conversamos más en la empresa cómo mejorar, por ejemplo, esa experiencia del cliente, ¿verdad? Y ahí el proceso básico que estamos haciendo es entender bien el viaje que hace el cliente, no solo al momento en que percibe y compra el producto, sino desde el momento en que la idea está en su cabeza, cuáles son los puntos de dolor que tienen ese viaje para saber cómo le facilitas la vida y en dónde puedes también extraer en intercambio de esa facilidad que le da al cliente un ingreso para la empresa. Entonces, yo te diría que eso es lo que debemos hacer, pero muchas veces tener toda esa información, ¿verdad? Para la cantidad de clientes que tenemos, implica tener un procesamiento de data importante y por la complejidad, digamos, de alguna forma, ciertos algoritmos y formas que te permitan hacerlo más fácil. Aún no hemos llegado hasta allá, es parte, digamos, de la idea de por qué estamos implementando una plataforma como la de Oracle Cloud igual en nuestra empresa. Y la idea es tener más esas herramientas de ataque, ¿verdad? Más que las de defensa que hablábamos de la parte transaccional y la fábrica de finanzas, tener esas herramientas más de ataque que es, ok, ¿cómo puedo tener esa experiencia del cliente en la información de la empresa? Y por eso es el camino que yo creo que hoy estamos cursando. Así es, Alejandro, viendo todo este contexto, tú querías alrededor de toda esta dinámica compartir un video que lo vamos a poner a continuación. Por favor, si me ayudan con ese video.
Mientras tanto podemos ver este tema, Alejandro, de estas herramientas que nos van a ayudar en esta nueva dinámica. ¿Qué crees tú que es lo fundamental y lo que más se está demandando? Vamos con el video y luego seguimos con Alejandro. Oracle. Run projections with acquisition. Bueno, creo que fue de sumo interés el haber proyectado este video, porque hace ver cómo funcionan las sinergias, cómo funciona este cruce de información, cómo funciona la data al servicio de ir concluyendo. ¿Qué puedes agregar, Alejandro, en el día a día de las empresas? Tantas empresas que trabajan con Oracle y si tal vez quieres complementar en qué de estos dolores que Javier decía en este viaje de los clientes, en este viaje de la gente interna que hace el delivery de un producto, en este viaje que hacemos a la final todos en este engranaje productivo de la cadena de valor, ¿qué es lo que crees que está demandando más el mercado y por qué lo está haciendo en momentos como el actual en cuanto a la tecnología y al soporte que ésta puede darle en sus negocios y en la eficiencia de los mismos? Yo creo que hoy el mercado está demandando dos cosas principalmente y esto, digamos, y creo que esto va a ser siempre, es cómo logro darle sostenibilidad a mi negocio. Eso es lo más importante y esa sostenibilidad va en cómo genero nuevos ingresos. Esos ingresos pueden venir de monetizar mejor mi data, por ejemplo, en si yo tengo varios negocios, en cómo identifico oportunidades de venta cruzada en mis diferentes negocios, que con Javier lo hemos hablado en varias ocasiones. Dos, cómo puedo generar nuevos modelos de negocio, cómo puedo empezar a ofrecer mi negocio como un servicio. Estamos viendo, por ejemplo, ya muchas empresas están apuntando a empezar a generar revenues recurrentes a través de volver muchos de sus productos servicios y generar ahí recurrencias y empezar a pensar en eso. Eso es muy importante. Y dos, algo que siempre va a ser básico es cómo soy eficiente. Como decía Javier al principio, la eficiencia va a ser un factor fundamental para yo operar porque ahí también hay muchos ahorros y cómo habilito con procesos y tecnología que me generen esa eficiencia. Creo que son los temas que se van a poner ahorita eh, en la agenda de toda empresa. Y otro tema que tú citaste, el tema de sostenibilidad, que nunca lo dejo de lado, porque creo que es fundamental tanto para Oracle como para Graiman. Hemos compartido algunos lindos paneles con Alfredo Peña, mi buen amigo, a quien de paso lo saludo, al CEO de Graiman, quien trabaja muy fuerte con nosotros en Pacto Global de Naciones Unidas en temas de sostenibilidad. Aquí viene una pregunta un poco para los dos. ¿Cómo hablamos ahora de tecnología sostenible? ¿Cómo hablamos de negocios con propósito? Porque también la tecnología, siempre nos preguntan, la tecnología, bueno, es sostenible, puede ayudar al planeta, cómo influye en el tema del calentamiento global, porque lo que es claro es que si las cosas van como van, vamos a estar en un proceso de extinción y no va a haber negocio que valga, y eso no es sostenible para nadie, y ahí no vale tecnología, no vale capital humano, etcétera. Entonces, sí nos gustaría saber desde Oracle y desde Graiman, ¿cómo enfrentan este tema de la tecnología y la sostenibilidad? ¿Cuándo es buena? ¿Cuándo aporta? Por ejemplo, he visto cosas tecnológicas magníficas para la aportación como esta. Estamos viendo el mapa del aire, en Perú han desarrollado una solución
para poder medir la calidad del aire y ver cómo ese aire que respiramos evidentemente mejora, y esto tiene trazabilidad porque tiene trazabilidad en la salud, mejora el desempeño de las personas, etcétera. En el tema de seguridad alimentaria, la tecnología también en los procesos de siembra, eso evita desplazamientos. Cómo podemos ver temas de calentamiento global también con algoritmos, Big Data, que se está procesando permanentemente, qué sé yo. Oriéntanos un poco los negocios y la tecnología al servicio de esta sostenibilidad también en todos los temas que hemos citado. Alejandro, ¿cómo ves este asunto tan importante? La tecnología definitivamente va a ser clave en lograr que nuestro planeta sea sostenible. Clave en temas tan simples como que podemos ayudar a las empresas a medir consumos de agua, de energía, de recursos no renovables que les permitan utilizarlos mejor, que nos permitan hacer más productivos, por ejemplo, en la parte de agricultura, que mediante análisis de datos yo pueda hacer mis plantaciones mucho más productivas, drones que estén volando tengan información y me permitan hacer simulaciones de cuánta agua debo poner, qué fertilizantes. Ahí la tecnología va a jugar un rol fundamental. Pero no solo la tecnología, sino que también las nuevas generaciones nos están exigiendo esto. Yo tengo un hijo de 4 años que ya hoy en día se preocupa por el planeta, se preocupa una vez una persona estaba tirando un papel, fue y lo regañó y tiene 4 años. Entonces también tenemos que velar porque estas nuevas generaciones tengan las herramientas y los empoderemos también para que logren el cambio y la transformación del planeta. Yo creo que esto tiene un doble rol, no solo desde la tecnología per se, sino en brindar las herramientas tecnológicas para que ellos también creen nuevas soluciones. Javier, después de lo dicho por Alejandro, con lo cual tengo que concordar plenamente, yo creo que la tecnología está al servicio de un planeta más sostenible. Tiene el generar data y el hacer, nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más conscientes, decisiones de consumo más conscientes, bueno, y otras con la data que le ha explicado. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.